Continuamos en De Cerca y ya no en la columna de vida silvestre. Hoy no tenemos a Cristian Clavijo, que nos acompaña siempre. Seguramente en la próxima columna ya nos reencontramos con él, pero nos deja muy bien acompañados. Como hoy al principio del programa, que se trata de, si no me obviamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carolina. Un gusto tenerlos. Bienvenidos a su espacio, porque este es el espacio de ustedes, de vida silvestre. Y decirles un poquito en este tema, pero ya me dirán ustedes cómo arrancamos, por dónde abordamos. Bien. Hay una pregunta en cuanto a, nosotros trabajamos con especies exóticas invasoras, ¿no? Que son especies que no son de Uruguay, que entran o son traídas por la actividad humana y algunas de ellas generan problemas ambientales. Y en este caso estamos hablando de una especie que se trajo para producir ancas de rana para comer en Uruguay. Y como esa produjo en su momento asociada a la cercanía a Montevideo o a posibilidades de exportación, se concentró mucho en los alrededores y naturalmente los emprendimientos de esta producción, muchos fueron realizados en Canelones, por la cercanía a Montevideo también. ¿Y qué particularidades tiene esta especie de la rana toro? Es una especie de gran tamaño y que tiene justamente unas ancas muy grandes, unas patas de las ranas muy grandes. En Uruguay ya se consumía históricamente la rana común, la rana criolla. Desde un principio, porque ahí me perdí. ¿Cómo que se consumía la... A ver, cuénteme un poco de eso, porque me llama la atención. Lucía, perdón, Sofía. Bueno, sí, había por ahí las personas que son no nos loco, no estamos acostumbrados. En el campo, sobre todo, hay una de las ranas más grandes desde que es la rana criolla, se cazaban, la faenaban y comían las ancas de ranas. Entonces hay cierta tradición en algún consumo, ¿no? Claro, lo que con la producción de rana toro lo que se buscaba era, bueno, poder generar como un comercio local para exportar, ¿no? Como la producción también para exportación. Ahora, ese era el plan, ¿no? Entre los 90 y 2000, que es un poco lo que mencionábamos al principio. Ahora, ¿ese plan funcionó o no funcionó y por eso de la rana toro? No sé, les pregunto, ¿no? Bueno, el plan no funcionó. No, los criaderos no lograron era real, sino que era más bien de quienes introdujeron a la rana y quienes vendían sus raciones y todo eso. Entonces no logró. De todas maneras, está más asociado directamente a que se haya traído, porque lo que sucede con estos animales en todo el mundo, con los animales que se usan para emprendimiento de cultura o de granjas cerradas, que a pesar de que quienes los traen no quieren para nada que se escape, porque han invertido mucho en eso, siempre, y no solamente en Uruguay, se escapan. Y esto es un patrón general. Entonces, ya sea por razones accidentales, por razones intencionales, siempre terminan apareciendo en el medio natural. Entonces, bueno, lo mismo que pasa en otros lados, las especies acá en Uruguay, sucedió y la especie apareció en diferentes lugares. Lo que encontramos fue en Canelones, justamente en Rincón de Pando. Ahí va. Uno de los primeros criaderos de rana toro aquí. Y eso significa que hoy ya se puede considerar que es una invasión porque se reprodujeron de tal manera que hay una invasión de este tipo de ranas. Sí. Se puede considerar que es una especie exótica invasora en Uruguay por, cuando una especie que su hábitat natural, digamos, que es originaria de territorio, tiene la capacidad de colonizar, digamos, un nuevo hábitat, y cuando tiene la capacidad de explotar los recursos, de reproducirse en ese nuevo ambiente, es considerada como invasora. Lo que nosotros nos dedicamos a investigar es como el proceso de la invasión de la rana toro. Entonces, lo que nos
Lo que nos interesa es ver cuáles son los mecanismos con los que opera la invasión de la rana toro y cuáles son los efectos que tiene sobre las larvas de anfibios. Bien, ¿Está? algo importante que destacaba Gabriel es que está haciendo una investigación sobre este proceso, como bien decía Sofía, pero no especificamos de dónde llega esta rana. Bien, la rana toro es originaria de dos, pero Uruguay, cuando se introdujo, se trajo de Brasil. Ujú. Bien. Ahora, me decías que en este proceso que ustedes estudian e investigan de cómo se desarrolla esta invasión por parte de estas especies exóticas, también ven la afectación que puede producir en el hábitat en que se empieza a desarrollar. ¿Qué es lo negativo que puede traer una invasión de este tipo de especies? Bien, hay varios efectos que ya se conocían porque no es el único que se le ocurrió meter a una especie tan peligrosa y ya se había estudiado en el oeste de Estados Unidos y luego por varios lugares del mundo. Que son depredadores, son anfibios de un tamaño el anfibio más grande que se nos ocurre. Es una rana. De la arena de la costa, que en Canelones también hay en los sapos esos grandes. Bueno, esta rana es incluso un poco más grande, con una boca más grande, entonces es un muy buen depredador de diferentes especies, comen hasta pequeños mamíferos, pequeñas aves y obviamente a muchos anfibios. Y además transmiten enfermedades, son portadoras de enfermedades que afectan especialmente a los anfibios. Un gran problema en las comunidades cuando una rana bien, ¿no? Entonces su ambiente son más que nada los tajamares o reservorios, ¿no? De aguas quietas. Esas ahí el problema que tienen como otras especies invasoras que de repente puede ser como lo conocemos en algunos lugares el jabalí o algunos árboles en los bosques nativos, alcanzan densidades muy grandes, se empiezan a reproducir y no tienen ningún sistema ninguna forma de control como sí tienen las especies nativas, como de hecho lo tienen ellas mismas en su ambiente nativo. Pero aquí se liberan de enfermedades, depredadores, competidores, de forma muy grande. Entonces, los que aparecen tienen unas densidades enormes de estos animales. Y ahí sus efectos como competidor, como depredador y como reservorio de enfermedades se magnifican y en Uruguay estamos viendo ya efectos importantes. Como por ejemplo, los más antiguos que tenemos hechos ya tienen más de 10 años, especialmente hechos en la zona de Aceguá, que también hay una invasión ahí, largo, y encontramos que en aproximadamente 6 a 8 años hay una caída muy fuerte en los tajamares invadidos de los anfibios nativos, muy fuerte. Entonces quedan muy pocas especies que son... ¿Nos podemos mencionar algunos anfibios nativos que van desapareciendo de estos espacios? Bueno, ahí y en la zona de 8 especies nativas, 10 especies nativas. Una rana nativa que me parece interesante mencionarla es la rana bolladora grande, que está en mucho en la acuática también, al igual que la rana toro. Hay algunos anfibios, pero que algunos logran independizarse más. Por ejemplo, los sapos los vemos en una casa. Estas ranas nunca las vamos a ver dentro de una casa, todo el tiempo dentro de los tajamares. Y estas ranas están súper expuestas a muy afectadas. Después tenemos, bueno, varias ranas arborícolas, ranas cavícolas, por ejemplo, las piadoras, que son muy comunes de escuchar, el pi, 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 pi en verano. Todas esas también son depredadas y por la rana toro. De todas formas, no estamos hablando aún de efectos muy visibles, porque todavía están las poblaciones que tenemos están relativamente restringidas algunos problemas grandes. Los espacios, además de estos tajamares. No, a otros. Porque la vi que iba a decir algo y le dije. No, iba a comentar. Estoy diciendo desde hoy. Qué horror. No pasa nada. No, en realidad la expansión lo vemos a nivel Gabriel, es como a nivel, no es que encontramos una población en hace años después ya tenemos en 33, no, es ahora. Se van
va aumentando, digamos, la distribución, pero lo que vemos es que la rana toro siempre está muy asociada a tajamares o estos cuerpos de agua quietos en los alrededores de las ciudades, ¿no? Se concentran o les gustan esos ambientes que como pequeños, como reservorio de agua para el ganado o para riego, ¿no? Entonces, como asociadas también a la rana toro. Claro, no es que se expanden a otros ambientes, se expanden a otros tajamares, ¿verdad? Pero Bien. si nosotros pensamos en todo el paisaje, si esta expansión que en un principio estaba muy restringida, cubre algunos kilómetros cuadrados en estas zonas, si pensamos que en un momento llegan todos estos sitios donde existen otras especies nativas, ahí sí empiezan a desplazar, porque hoy estos que quedan sin invadir es donde estas especies viven y se reproducen. Cuando se expanda más, empieza sin visible. Pueden ser los más graves. En caso de que no se puedan reproducir especies nativas en un tajamar o en varios. ¿Qué es lo que puede generar eso? Y la pérdida, la principal amenaza es la pérdida de biodiversidad, ¿no? O sea, perder sitios, ¿no? Y justamente, por ejemplo, en el caso de Aceguá, Uruguay es el límite de distribución sur de muchas especies. Encontramos con que hay una riqueza muy importante de anfibios, y bueno, y que en Uruguay están restringidas solo a ese lugar. Entonces es interesante también cómo poder conservar la biodiversidad local, ¿no? La biodiversidad nativa de anfibios en este caso. Y bueno, y la rana toro representa una amenaza, sin duda. Ahora les voy a preguntar un poco sobre el origen del nombre y eso. Y ya me pregunto, obviamente una invasión de una especie, supongo que la carga de por sí es negativa, o sea, porque son especies exóticas, porque no pasan a nuestro hábitat natural, pero ¿trae algo positivo este tipo de especies? O sea, lo negativo es el peligro que da a nuestra biodiversidad. Y el tema especial ahí del peligro de los anfibios nativos no es un tema menor, ¿no? Es muy importante en todo lo que son las redes tróficas de la naturaleza, de la que dependemos para vivir, para producir, para mantener la temperatura de la atmósfera, que hoy estamos con el tema del cambio climático. Entonces hay un montón de factores que son importantes, hasta factores que de repente en las zonas invadidas son importantes para la gente. Escucho más los cantos que escuchaba de anfibios y ahora escucho de las ranas, no estoy diciendo anfibios, de las ranas que escuchaba acá, y ahora escucho este canto muy fuerte, solamente que tú preguntabas por qué se llamaba rana toro, que es un mugido. Por eso es rana toro. Claro, y la gente se queja del cambio del contexto sonoro de donde vive. Algo y lo que escuchamos es algo muy importante, la forma en la que la gente no le da ninguna atención a los anfibios, pero cuando empezás a hablar y a hablar de los sonidos, si viven cerca de un tajamar o de un bañado o lo que sea, enseguida saben cuáles estaban escuchando. Capaz que no se lo pusieron a pensar, pero bueno, a mucha gente le sucede que se lo sacaron por la presencia de esta especie y ahí se dieron cuenta de lo que le falta, como uno no se da cuenta de las cosas hasta que le faltan, ¿verdad? La verdad es que no se me ocurre. No tiene, o sea, es mala, la rana toro. No, porque ¿qué pasa? Si la producción de la rana toro hubiese dejado una generación de trabajo para los uruguayos y soluciones para los productores agropecuarios y eso, entonces podríamos sentarnos a poner una balanza lo bueno contra lo malo. En este caso era una producción como muchas otras que ya han entrado y que tenemos que tener cuidado de que no vuelvan a entrar. Eran falsas promesas, entonces arriesgamos nuestra biodiversidad para nada. Por eso es que no te puedo decir algo positivo. Totalmente, totalmente. Cuando hay este tipo de especie que invade y que es tan peligrosa, que es depredadora, que puede complicar además hasta en transmisión de enfermedades, creo que me mencionaron en un momento. ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes? Ustedes son investigadores de este proceso, ¿no? Pero me pregunto, ¿hay una posible recomendación ambiental de qué hacer con este tipo de especies? ¿Qué es lo que debería hacer para que no desplace completamente a las especies nativas?
Y bueno, lo que sucede, digamos, no solamente nosotros, sino es la evidencia, ¿no? de muchos investigadores, es lograr controlar estas o erradicar, digamos, a las poblaciones, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso se tiene que hacer con, bueno, planes de gestión y con, o sea, tener mucho conocimiento, digamos, y ver cómo gestionar este tipo de especies, ¿no? Una vez que están así instaladas, no es sencillo, hay como una combinación de factores que hay que tener en cuenta, pero bueno, viene un poco por ahí, ¿no? ¿Hay ejemplos de casos en los que se ha podido realizar algún plan de gestión que posibilite este control o esta erradicación? Digo como para tomarlo como Sí, ejemplo. sí, hay ejemplos en Europa que tenemos en Uruguay Ujú. de haberse hecho bastante restringidas. Entonces se hizo una remoción de la naturaleza fuerte de esas especies de estas ranas toro y se logró tener éxito en ese control. Bueno, es algo que las autoridades tienen que evaluar y ya están en una, o sea, Uruguay ya tiene un plan de control de la rana toro basado gran parte en la evidencia que venimos generando nosotros desde hace años, más la participación de diferentes actores, también muy asociados hay un comité en medio ambiente, el Comité de Especies Exóticas Invasoras, donde participan diferentes actores relacionados con esto, y se generó un plan para esto. Y bueno, la idea es que ese plan logre implementarse y a partir de eso lograr controlar a esta especie. Si no se hace, el riesgo es muy fuerte para lo que es la biodiversidad nativa. De repente no con que si bien el jabalí es un problema de biodiversidad Sí. nativa, es una gran preocupación de muchos productores por daños que les produce. Acá el daño aún no es No es perceptible, factible, claro. pero también hay dos motivos para esto. Primero, que no tiene los mismos efectos que en temas productivos aún, porque no te olvides que el tema de agua es un tema fundamental Sí. para el pero es una especie que está recién entrando. Entonces, esperar a que ya esté incontrolable para darnos cuenta de lo que está haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es comunicando los primeros años que venimos trabajando y lo que ya se sabe de otros lados, como para decir, bueno, acá hay un tema, una oportunidad de trabajo en solucionar problemas que son tan difíciles de solucionar, cuanto antes mejor. Lo mejor es Claro. prevenir que ingresen. Una vez que ingresaron, encontrarlos tempranamente y poder. Entonces, eso es un poquito nuestro rol como investigadores y como actores desde una ONG como Vida Silvestre, que es plantear los problemas que afectan a la vida y un poco articular y llegar ahí a la búsqueda de soluciones para que podamos todos vivir mejor y mantener nuestra biodiversidad, ¿verdad? Entonces, en eso, un proyecto liderando junto con Sofía y con todo un equipo de otras instituciones que también participan, para poder empezar a buscar soluciones y plantear soluciones y herramientas para la gestión de este problema. Entiendo que todo este trabajo y esta investigación que ustedes realizan contribuye a la información que tienen que tener, que se vayan a aplicar o que se vayan a generar a partir de ahora, que se sepa, bueno, hagamos algo con esto. Obviamente ustedes no pueden tomar eso. Y estamos hablando de que si bien hace poco es mucho, hace 20 años ya ingresó, ¿no? Esta especie, ustedes lo están investigando hace 12, pero es un tiempo prudencial como para decir, bueno, actuemos, hagamos algo ahora, antes de que afecte de una manera mucho más visible, que ahora no lo es, quizás porque no hay producción, ¿no? No afecta a sectores productivos. Sí, y hay otro factor importante de las especies invasoras que muchas veces tienen un periodo en el cual se mantienen en densidades chicas y no avanzan, que lo que nosotros llamamos un periodo de lago, de Sí. retardo de la invasión. Luego, cuando empiezan a avanzar muy rápido. Entonces, hoy estamos en algunos casos como empezando en ese periodo de avance o dentro de ese periodo todavía de retardo. También para nosotros está bueno un poquito, si Sofi lo quiere contar, integrar a las comunidades
locales, a la gente que vive en las zonas donde está el problema, porque también es una línea de trabajo a nivel internacional y que Vida Silvestre lo trabaja mucho, de integrar y trabajar con los pobladores locales. Eso está como una pata importante de nuestro trabajo, por ubicar como cuáles son los datos que nosotros generamos, ¿no? El conocimiento que generamos, que eso no quede solamente como a nivel de científico o de los gestores, de quienes toman la decisión, sino que también eso pueda llegar a las comunidades locales. Como que apostamos también fuerte al trabajo con los pobladores de la zona. Tenemos en todos los lugares a los que vamos, intentamos generar buenos vínculos, ¿no? De poder charlar con la gente, acercarnos, hacer talleres. Tratamos de estar presentes, por ejemplo, en las radios, comiendo, por qué estamos ahí, porque también la gente nos ve como, bueno, con calderines y botas y Claro. da como explicar un poco. Y también ahora lo que estamos implementando es un monitoreo de anfibios participativo. Generamos unas apps del celular, y entonces la gente cuando ve un anfibio, una rana toro o un nativo, le saca una foto y con el GPS prendido del celular sabemos dónde fue, dónde involucrar a la comunidad en esto de conocer, de monitorear la biodiversidad. A nosotros nos permite saber, por ejemplo, si alguien encuentra una rana toro en un lugar que nosotros no teníamos, era desconocido, también es información muy valiosa para nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama esta aplicación y cómo pueden acceder para descargársela? Cuéntenme un poquito de eso. Le escapó un adelanto, esto es como que todavía no está andando, así que la vamos a comunicar ahí en su momento. Me encanta, me encanta. No, en realidad estamos en dos categorías de aplicaciones, como decía Sofi. Una es más para nivel investigador, más que ahí requiere de un conocimiento profundo de todo. Y la otra, que es como una parte de esta más simplificada, o más fácil de acceder, o que por lo menos que no requiere ese conocimiento, es la que nos interesa comunicarla ahí en su momento, capaz que ahí podemos... Buenísimo, buenísimo. No, porque me parece una iniciativa que está buenísima como para sumar a las personas, obviamente, las comunidades que viven en los lugares donde se pueden encontrar estas especies y de algún modo hacerlas parte también de todo este trabajo y esta investigación que ustedes están llevando adelante. Así que está buenísimo y vamos a seguir en contacto y cuando esté completa esa aplicación lo vamos a... Tenemos mucha ayuda de la gente local, porque justamente son los que conocen y entonces nuestro trabajo en campo siempre tiene como en la fase antes de hacer el trabajo, de contactar con la gente, de hacer el trabajo y después volver para contarles qué pasó y dónde están, o algunos nos piden para ir a sus tajamares con nosotros, para ver a los anfibios y eso, y está buenísimo porque estamos logrando que empiecen a conocer cosas y a relacionarse. Desgraciadamente a través de un tema negativo, sería mejor hacerlo a través de un tema positivo, pero por lo menos lo estamos haciendo y estamos muy contentos con eso. Sofía Cortizás y Gabriel Laufer, biólogos integrantes de Vida Silvestre, un gusto tenerlos en este espacio, en su columna, como les digo siempre, conversar un rato y conocer una nueva especie exótica que ya hemos repasado algo con Cristian, así que está buenísimo poder meternos en este caso en la rana toro. Ya sé que es mala, ahora, o sea, rana toro mala. No, muchísimas gracias de verdad por esta charla, un gusto conversar con ustedes. Bueno, igualmente, muchas gracias a vos.